Bendiciones, comencé a leer la Biblia a diario desde hace un año y en mí ha disminuido un 80% la ansiedad, el estrés, la depresión y la preocupación, porque yo antes escuchaba la palabra pero no la obedecía. Pero desde que la obedezco, mi vida ha mejorado. Saludos desde. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un principio poderoso que encontramos en la Escritura. La palabra de Dios como el espejo perfecto para nuestra vida. En Santiago 1, 22 o 25 se nos desafía a ser hacedores de la palabra, no solo oidores. ¿Qué sucede cuando nos miramos en el espejo de la Escritura? Nos confrontamos con la verdad, con nuestra naturaleza, con nuestras fallas, pero también con el increíble potencial que Dios ha depositado en nosotros. Este mensaje nos llevará a entender que no basta con escuchar la palabra, necesitamos meditarla, obedecerla y vivirla. La diferencia entre el que se queda igual y el que es transformado está en la humildad para inclinarse y permitir que la palabra moldee nuestra vida. Si estás listo para dejar que la Escritura no solo te informe, sino que te transforme, este mensaje es para ti. Prepárate para descubrir cómo permanecer frente al espejo de Dios puede cambiar tu destino. Comencemos. Y alguien diga conmigo, espejito, espejito, ¿quién es el más feíto? Y sabes, hoy continuamos con la palabra que empecé hace 8 días y quiero enfocarme ahora en lo que tiene que ver con la obediencia a la palabra. Alguien diga eso, obediencia a la palabra. Y Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, lo leo en la Reina Valera, dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa con los que son solo oidores y no hacedores? Se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, como acabamos de ver que Jorge lo hizo de una manera. Un aplauso para Jorge que se animó a hacerlo, muy bien. Es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, pero luego se va y luego olvida. Alguien diga eso, olvida cómo era. Mas el que mira, y me gustaría que los que no tienen Biblia puedan ver las pantallas y lo lean conmigo. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta. ¿Cuál ley? La de la libertad. Alguien diga libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Alguien puede fuertemente leer esta promesa que está al final. Este será bienaventurado en lo que hace. Levanta tus manos. Padre, gracias porque hoy me das el tremendo privilegio de compartir tu palabra, no la mía, a la iglesia que me has dado a pastorear. Bendigo a Grace Español y a cada persona y que nos está viendo online también, y que tu palabra haga lo que ella siempre sabe hacer. Y vamos a honrar la palabra de Dios con un aplauso fuerte. Si me ayudan a prender las luces un poco, por favor, para que las personas que tengan eso, ahí, perfecto, lindo, se ven, no, apáguenlas, no, mentiras, déjenlas así, se ven muy, muy lindos. ¿Así les gusta? Muy bien, excelente. Como les decía, el título del mensaje es espejito, espejito, ¿quién es el más feíto? No sé si alguno ha escuchado de esa historia o de esa fábula que cuentan de dos hermanas, una que era bonita y otra que era feíta. Y la feíta siempre se miraba al espejo y decía: espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Espejito, espejito, porque nadie le decía a ella que era bonita. Entonces eso se volvió como un cuento y se volvió muy famoso ese refrán. ¿Algunos de ustedes han escuchado ese refrán alguna vez? Muy bien, seguramente todos. ¿Y por qué le puse espejito, espejito? Porque la palabra, la escritura, según el apóstol Santiago, es el mejor espejo que hay en el universo. Dijo alguien muy conocido que se llama R.C. Sproul, ya murió él, se fue con el Señor, un teólogo y un hombre de Dios. Dijo: la escritura es un espejo de la necesidad de la gracia que necesita el alma y nos revela nuestro verdadero carácter.
Wow, tremendo. No hay libro tan sincero como la Escritura. No hay un espejo tan sincero como la Escritura. Ahora, en el tiempo en que Santiago escribe esta carta, el espejo que se usaban en ese tiempo no era como los de ahora, que era ¿de qué es material es el espejo? De vidrio, ¿no? Como un cristal. En ese tiempo los espejos eran de metal refinado y la gente se podía ver así al igual que hoy. Por eso las sagradas escrituras se alinean con este pensamiento de que es el espejo más perfecto que hay. ¿Sabes por qué la escritura es el espejo más perfecto que hay? Porque la palabra de Dios es perfecta. ¿Sabes por qué la escritura es el espejo que refleja cómo realmente soy yo? Porque la palabra de Dios es verdadera y no miente. ¿Aló? ¿Cuántos han tenido encuentros con personas que les mienten en la cara diciéndoles que ustedes son bien lindos, pero realmente están bien gachos, bien feos? La escritura nunca te va a ocultar cosas de tu carácter, porque la misma escritura es el carácter genuino de Dios. Una vez un hombre se fue a comprar una carne a una carnicería y le pregunta al dueño de la carnicería: ¿cuánto vale esa cabeza de marrano? Y el dueño de la carnicería le dijo: no, señor, eso es un espejo. Cuando nos miramos a la escritura, nos vemos la cabeza que tenemos. La escritura nos revela los problemas de carácter que tenemos. La escritura nos revela los problemas de ira que muchas veces tenemos, de inmoralidad que tenemos. Por eso cuando vieron a Jorge al principio, Jorge tenía no solamente su ropa desordenada, pero ¿qué tenía Jorge? A ver, dígame lo que tenía Jorge: orgullo, ira, enojo. Y así llegamos nosotros a la palabra. Pero cuando abrimos el espejo de la escritura, ella no miente acerca de nosotros. Pero lo hermoso es que no solamente la escritura nos muestra cómo estamos, porque quiero que sepas que mientras tú lees la escritura, ella te lee a ti. Algunos piensan que solamente yo leo la escritura. No, ella me lee a mí. Es más, ¿cuántos se han tomado rayos X? Ok, cuando uno va, hay varias maneras de hacer este proceso. Primero tú vas al doctor y le dices: doctor, me duele aquí, pongamos el pecho, tengo un dolor en el pecho. ¿Qué hace el doctor? Saca su, ¿cómo se llama eso? Estetoscopio. Y te va checando, ese Spanglish mío, te va revisando. Te va revisando tus pulmones, te mira y te dices: hay un sonido medio raro que encuentro ahí que no sé qué es. ¿Necesitas tomarte unos rayos X? Ok, resulta que vas a los rayos X y los rayos X muestran algo, pero tú vienes con el doctor y el doctor dice: ¿sabes qué? No es suficiente, necesitas hacerte un MRI, una resonancia magnética. Y ya la resonancia magnética muestra realmente todo, absolutamente todo. Bueno, quiero decirte que la escritura no es simplemente un estetoscopio, no es simplemente un RX. La escritura es un MRI profundo que Dios tiene para nosotros cada día. Y por eso muchos, cuando usan la palabra, solamente la usan como estetoscopio. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Pero cuando entramos a escudriñar las escrituras, qué hermoso, empezamos a meternos en ella, pero ella se empieza a meter en nosotros. Entonces, por eso la escritura es el mejor espejo que hay. Por eso el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, versículo 22: sean hacedores. Alguien diga: hacedores. En este texto que hablamos hay dos grupos de personas: los que hacen, ¿y cuál será el otro? ¡Ay, qué inteligentes son ustedes! Ahora yo pregunto: ¿los dos grupos de personas oyen o no oyen? ¿Cómo? Claro que sí, porque Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7: el que oye mis palabras y no las hace. O sea que hay gente y hay gente y sí hace. ¿Cuáles son entonces esos dos grupos? Diga conmigo: los que oyen y no obedecen, y los que oyen
y sí obedecen, que fueron los que vinieron hoy. Eso creo, eso quiero creer. Y vamos a hablar un poquito acerca primero de los que no oyen. ¿Cómo es el perfil de lo que habla Santiago acerca de los que no oyen? Vamos al texto bíblico, Santiago capítulo 1 versículo 23. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y lo primero que quiero recalcar aquí es que el oidor se engaña a sí mismo. Diga conmigo, se engaña a sí mismo. En el original lo que está diciendo es alguien que está jugando en contra de sí mismo, está destruyéndose a sí mismo. Hablemos con alguien, por ejemplo, que se mira y no hace nada. Esa persona se mira al espejo, vamos al espejo. Está aquí frente al espejo y dice, oh, tremendo, sí, Padre, oh Señor, tengo problemas de chisme, ay Señor, Padre. Oh, amén, aleluya, sí recibo esa palabra, Señor. Tremenda esa palabra. Y los que oyen, muchos dicen gloria a Dios y amén y aleluya. Pero al mismo tiempo se engañan a ellos mismos porque no quieren rendirse ante la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos cuando la palabra de Dios nos confronta, o cuando alguien a través de una predicación como la de ahora nos confronta acerca de nuestra vida, pero nosotros seguimos en nuestra vida de engaño? Se considera a sí mismo. Es alguien que se mira, se observa, dice el versículo 24, porque él se considera a sí mismo. Alguien diga, considerarse a sí mismo. Esa palabra considerar me llamó la atención porque en el griego es la palabra katanoeo, que significa dirigir la mente o significa estar observando detenidamente. Nota esto. No necesariamente los desobedientes no prestan atención. Sí, prestan atención. Pueden estar escuchando. Es alguien que dirige su mente, es alguien que observa, ojo, es alguien que entiende. Otra definición, es alguien que presta atención. ¿Cuántos están prestándome atención aquí? Digan amén. No solamente es eso, sino es alguien que se mira fijamente. Y me llama la atención que Santiago dice que se mira su rostro natural. Alguien diga, su rostro natural. ¿Cómo yo puedo aplicar eso en lo espiritual? Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra es ese espejo, alguien diga espejo, que me muestra a mí mi naturaleza pecaminosa, mi concupiscencia, las cosas que tengo que cambiar en mi vida. Eso es la palabra del Señor. Así que el desobediente no es que no se mira al espejo, sino que se mira, se considera, mira su naturaleza, pero luego dice, se fue, se va, se marchó. Versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida. Pero aquí está la clave, diga conmigo, se va. Como dijo el profeta José Luis Perales, y se marchó. Y a su barco le llamó condenación, porque no es que se está olvidando de la palabra. Y en el infierno descubrió sopilotes. Se va. Alguien diga, se va. ¿Qué pasó con George? Jorge ahorita se estaba viendo en el espejo, estaba a punto de arreglarse, pero ¿qué le entró? Ofreciéndole. ¿Y qué hizo él? Me tengo que ir, no puedo quedarme frente al espejo. I'm sorry, lo siento mucho, Señor, lo siento mucho, Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo que uno de los terrenos son aquellas personas que reciben la palabra, pero el afán de este mundo y el amor por las riquezas ahogan la palabra. Entonces llega. Oh, tremendo, sí, Padre, gracias. Oh, sí, necesito cambiar esto. Pero de repente las llamadas de la tentación, las tentaciones de este mundo, el afán por las riquezas, la carne jala. Y ese olvidadizo y desobediente, aunque se miró y se consideró, se fue. Y luego ¿cómo? Alguien diga, olvidó. Dilo fuerte, olvidó.
En el texto bíblico escuchas o lees la palabra y luego, pero en el original dice inmediatamente. Santiago dice, no es luego, no es mañana, es apenas. Escúchame, uy, esto es poderoso. Ustedes se acuerdan lo que Jesucristo habló en Juan capítulo 15, permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Se acuerdan que yo les hice una serie en enero de eso? Ya ni se acuerdan, olvidadizo, se fueron del espejo. Bueno, en el momento en que el pámpano se desconecta de la vid, inmediatamente empieza a ser inútil. Alguien diga eso, inútil. Ok, el que se desconecta del espejo inmediatamente se olvida de quién es. Esta palabra se olvida es la palabra que es un poquito larga, no sé si la tienen ahí para que las personas la puedan leer, y si no voy a tratar de decirla. Es la palabra epilanzanomía, epilanzanomai, ya se me olvidó. Ahí está, epilanzanomai, que significa perder la mente, pero me llama la atención esto, descuidar. Alguien diga eso, descuidar. Tengo aquí una frase que quiero compartírsela. El desobediente se miró cuidadosamente, se miró detalladamente al espejo, pero se marchó e instantáneamente perdió la mente, se descuidó y se olvidó de cómo era. Antes de olvidarme, me aparto de la palabra. Y no te estoy hablando, quiero que me entiendas acá, no te estoy hablando de irte de la iglesia necesariamente, no te estoy hablando de no dejar de asistir, lo cual es súper importante. Te estoy hablando de tu desconexión de la palabra de Dios. Es más, tengo que empezar al derecho. Muchos ni siquiera se han enchufado con la palabra. Me dice, ¿qué me dice que me vas si nunca he estado? Pero esta es una buena oportunidad para que te conectes al poder de la palabra del Señor. Entonces se engaña a sí mismo. Y quiero hablar a la gente que me está viendo online, bueno, y a los que están aquí. Hay mucho evangeloide hoy que se está engañando a sí mismo. Si pudiéramos conversar con un oidor, pero no un hacedor. Hay gente que en el espejo dice amén, que en una prédica dicen amén, que leyendo un texto dicen, oh sí, es verdad, amén, pero después se olvidan de cómo estaban. Y muchas personas hoy, uno habla con ellos y se olvidan de sus errores. No sé si conoces personas que les molesta que otros les digan cómo están ellos. No me moleste, yo me arreglo a mí mismo. Se olvidaron de cómo están, se olvidaron de la corbata torcida, se olvidaron que tenían un pantalón roto, estoy hablando figurativamente, se olvidaron que en vez de zapatos andan con chancletas. Por eso el Señor Jesucristo le habla a una de las iglesias del Apocalipsis y le dice, tú te vistes de lino fino, pero eres pobre y miserable porque has desobedecido la palabra. Pero el segundo grupo es el grupo de los que oyen, pero obedecen. Oyen y obedecen. Versículo 25. Mas el que mira descuidadamente, ¿cómo? No escucho. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley. Ahora, yo me puse a estudiar estas dos cosas y dije, a ver Santiago, ¿qué es lo que me quieres decir? Porque si el primer grupo de los que escuchan y no obedecen miran también y se observan y se consideran, y el segundo grupo también mira atentamente, ¿cuál es la diferencia? Y estudiando esta frase, mirar atentamente, mírame bien, en el original no es que alguien simplemente se observa. Lo que Santiago está diciendo es esto: mirar atentamente tiene dos significados. Mirar con cautela, alguien diga con cautela y seriedad, y mirar con cuidado. Pero esto a mí me voló la cabeza. Lo otro que significa es la palabra paracupto, que significa inclinarse y bajarse. Ojo acá, si no me has prestado atención en absolutamente nada, despiértate, wake up y préstame atención aquí. Mirar atentamente no es simplemente mirarse cuidadosamente, sino es inclinarse. E investigando me di cuenta que los espejos en ese tiempo no estaban de pie, estaban en el piso. Y el que se miraba al espejo tenía que inclinarse al espejo y arreglarse frente al espejo en esta postura. Esto me abrió la mente de entender que la clave del que obedece y el que no obedece
es que el que no obedece se mira pero no se humilla. Y el que obedece no solamente se mira, sino que se humilla, y en la humillación ahí está el secreto. ¿Me están escuchando? ¿Por qué Santiago usa la palabra inclinarse? Él lo que está diciendo es: mas el que se inclina cuidadosamente, mas el que se humilla frente al espejo, ese es el que realmente obedece la palabra. Piensa en esto: ¿cuántas veces nosotros nos miramos al espejo de la palabra, pero con un espíritu de orgullo? Y mucha gente que estudia la palabra, la estudia para alimentar su orgullo, pero no para humillarse ante la palabra. La estudian para crecer en conocimiento y luego poder decir: yo sí sé porque yo he estudiado la Biblia. Y Dios dice: eres un olvidadizo y te fuiste hace rato. Había una familia, bueno, no sé si eso es verdad o no, pero cuentan de una familia que vivía en un área muy rural donde no habían espejos. Ellos no conocían lo que era un espejo. Era una familia de campo hace muchos años, muchísimos años, y llegaron unos turistas a esa región a visitar. Y los turistas dejaron un espejo, se les olvidó el espejo. Y cuando dejaron el espejo, la parejita quedó sola, y la persona que era una persona que no leía, una persona del campo, pues tomó el espejo, y como no sabía que era un espejo, pensó que era su papá. Y él dijo: yo no sabía, que mi papá tenía una foto, porque era muy parecido a su papá. Y guardó el espejo, lo escondió para que la mujer no lo viera. Pero como las mujeres encuentran todo, la mujer de él agarró el espejo y se miró al espejo y dijo: ahora sí sé con la vieja desgraciada que está saliendo este sinvergüenza. Lo que quiero recalcar de esta historia es que hay gente que cuando lee la escritura está viendo a otros, pero no se están viendo a sí mismo. Hay gente que cuando están escuchando una palabra están pensando en el vecino, pero no están pensando en ellos. Y piensan cosas como estas: esto es para mi suegra, padre, ¿cómo hago para mandárselo? Y hay gente que manda devocionales, pero no los manda para edificación, los mandas para: te va en el nombre del Señor, arrepiéntete. Y como es la palabra de Dios, y usamos la palabra de Dios para alimentar el ego. Así que en este tiempo es impresionante. La gente que recibió, los judíos esparcidos que recibieron la carta de Santiago, ellos sabían lo que era verse a un espejo. Ellos sabían que tenían que inclinarse. Entonces la diferencia de alguien que obedece a alguien que no obedece es que el que obedece hace esto en su corazón. Pero el que no obedece hace esto. Mira, tremendo rema. Estoy creciendo mucho en conocimiento. Pero cada vez que lee la escritura, vuelvo a repetir, es para alimentar su ego. Por eso hay tanta gente en las redes sociales fariseando, usando versículos bíblicos, porque cada vez que usan la palabra nunca se humillan ante ella. La clave, alguien diga conmigo, dile a tu vecino: la clave es la humillación, hermano. Díselo al que está al otro lado. La clave, pero díselo no con ojos de orgullo, porque algunos están: si yo, mi hijo, esa palabra es para usted. No, volvemos al mismo tema. El estudio de las escrituras, si me puedes poner esta frase, nos tiene que llevar a humillarnos ante ella y a no sentirnos más que los demás. Ahí está, léelo conmigo. El estudio de las escrituras nos tiene que llevar a humillarnos ante ella y no a sentirnos más que los demás. Y hay otra frase que puse: si cuando estudias las escrituras el resultado es más orgullo y más contienda, porque hay gente que lee la escritura para contender con otros. Si cuando estudias las escrituras el resultado es más orgullo y más contienda, eres solo un estudiante que oye pero no obedece. Los que oyen y no obedecen, digan amén. Por ahí hay uno.
Los que oyen y obedecen den un grito de júbilo. Otra frase: nunca estudies las escrituras para alimentar tu ego. Estudia las escrituras para desnutrir tu ego y matarlo. Cada vez que estudiemos y nos metamos en la palabra, nuestro ego tiene que bajar. Haga este ejercicio conmigo para que se despierte. Diga: mi ego baja y Cristo sube. A ver, otra vez. Si su conocimiento de la teología creció, pero su relación con Cristo no se hizo genuina, si tu teología es solo de acá, pero no la vives, entonces Cristo no está. Esta es tu cabezota. Pero cuando Cristo crece dentro de ti, no solamente estás teniendo una teología de teoría, estás viviendo la teología que crees. ¿Y cuál es la clave? Versículo 25: mas el que mira atentamente, ya les expliqué lo que significaba, en la perfecta ley. Alguien diga: la perfecta ley. Claro, es que habían dos leyes: la ley del Antiguo Testamento, la cual no era perfecta, pero Cristo vino a poner una ley perfecta para todos. La ley de Cristo es perfecta. Diga conmigo: la ley de Cristo es perfecta. Es decir, que sigue habiendo una ley. Alguien diga: es una ley. Mírame lo que te voy a decir. Aunque tú no creas lo que en este libro dice, lo que este libro dice va a pasar. O sea, la Biblia a ti no te va a pedir permiso para decir: venga, David, usted sí cree, porque si usted no cree, entonces ya no hay rapto. Ay, venga, usted sí cree de verdad que va a haber la segunda venida de Cristo, porque si usted no cree, pues ya Cristo dice: ay, no, David Escarpeta no creyó, ya no venga. No. La escritura se va a cumplir porque es una ley. Y todo lo que es ley se va a cumplir, quieras o no quieras, creas o no creas. La palabra de Dios se cumple. Cérquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Piensa en esto: cuánta gente incrédula ha muerto hablando blasfemias contra la palabra, y la palabra se sigue cumpliendo. Entonces yo prefiero ser de los que creen, pero creo y obedezco la ley, porque esta es la otra parte. Como es una ley, no solamente se va a cumplir, también es una ley porque hay que obedecerla. ¿Quieres que te diga algo? Vivimos en una generación que no mira las escrituras como una ley, la mira como un libro de consejos. Ay, voy a leer la Biblia porque, como les decía hace 8 días, a ver qué promesa Dios me da, porque es que ando bien agüitado, necesito una palabra que me dé ánimo. Estás tan desorientado de lo que realmente es la ley de Jehová, porque la ley del Señor es una ley que si la cumples, dejas de preocuparte por todo lo demás. Así le dijo Dios a Josué: esfuérzate en cumplir lo que esta ley dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego dice: y persevera en ella. Alguien diga: perseverar. Las mujeres saben lo que es perseverar frente a un espejo. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Ahí sí no dicen amén, ¿no? Tienen un espejo grande en su casa, y antes de venir a la iglesia los domingos: mi amor, tráigame la faja. Y se tiene que acostar en el piso y todos sus hijos cerrarle esa faja. Y por eso cuando llega a la iglesia levanta las manos, y todo el tiempo con la mano levantada. Qué hermana tan espiritual. No, es que no las puedo bajar porque la faja me da hasta aquí. Y cuando se quita la cremallera de esa faja, liberen a Willy. Entonces se mira al espejo y qué tal, y los tacones y cómo me veo, y la selfie frente al espejo. Vamos para Grace. Ya se vio, ya. Pero no es suficiente. Se suben al carro. Ah, no. En el baño tienen otro espejote. Y ahí. Y el marido afuera, ya que está ladrando, ya se está transformando en la bestia, porque lleva 45 minutos y no sale. Y por eso llegan tarde a la iglesia.
Se vio una vez, se vio 2 veces, pero espere, no. En el baño también tienen un espejo que es en forma de círculo, que tiene luz de neón y que tiene aumento, y lo ponen y tienen ahí. Pero eso no es suficiente. Se suben al carro, ya se miraron en el grande, en el mediano, en el chiquito. Se suben al carro y bajan la cosita del carro, y mientras el marido maneja la iglesia, ellas se están arreglando. Yo, pero Virgen del Agarradero, ya se miró en el baño, ya se miró en el comedor ahora. Pero eso no es suficiente. Abren el bolso y tienen otro espejo. Y en ese espejo vuelven y lo miran y se vuelven a mirar, pero tienen otro más pequeño, diminuto, que nadie se da cuenta, y están así. Pero no solamente eso, sino que ya aparte de eso sacan el celular. ¿Y tanta cosa para qué? Si se ven igual. No me entiendo. Eso no sale con oración ni ayuno. Eso es de fábrica. Si los espejos hablaran, el pobre espejo diría: me estás torturando, ya no me atormente más. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la mujer sabe lo que es permanecer en un espejo. Uno de hombre no. ¿Dónde están los hombres aquí? Ahora, varón, vamos a hablar, varón. Si usted tiene un espejo, varón, y tiene luego otro espejito y luego otro espejito, y se anda mirando al celular, varón, necesita liberación, varón. Porque uno de hombre, uno mira y y ya, listo. Pero la mujer persevera en el espejo. En este contexto lo digo, aprendamos de ellas, pero permanezcamos frente al espejo de la palabra de Dios, porque ella nos hará perfectos. La palabra hacedor es la palabra el que pone en práctica, el que procura, el que trabaja duro, el que produce, el que lleva a cabo las cosas. Y quiero terminar con esto. Y si los chicos de la alabanza pueden pasar. En un estudio que vi por ahí, de unas cifras de los que permanecen en la palabra. Pastor David, ¿qué es permanecer? Sí, porque a lo mejor estás hablando muy espiritual y no te entiendo. Permanecer en la palabra es esto. Aleluya. Yo permanezco en la palabra. No, la Biblia permanece bajo su sobaco, que es diferente. Y si la Biblia hablara, eso no es permanecer. No, permanecer en la palabra son 2 cosas. Es tener un tiempo diario de comunión con ella, diario de comunión. Pero también es meditar en ella constantemente. Pero también es obedecerla. Permanecer en la palabra no es tener una Biblia abierta en la sala de la casa. Es que la escritura esté dentro de mí constantemente y que yo la viva. Di conmigo: permanecer en la palabra. Y mirando un estudio, este es un estudio verídico que se hizo en los Estados Unidos. Quiero que me pongas mucha atención. Esas son unas cifras acerca de los que meditan la palabra. Si alguien solamente se encuentra con la palabra, ya sea en el culto u otra vez, pongamos mañana lunes o el miércoles o el viernes, y tú solo la abres y 2 veces, el domingo u otro, el cambio es ninguno. Está comprobado. Mira, por más predicador tan berraco que yo sea y que los pastores seamos, no vas a cambiar. Te vas a ir inspirado. Uy, qué palabra. Uy, tremendo. Pero uy, tremenda palabra, gloria a Dios. Y después te vas. Diga conmigo: no hay cambio. Sí, yo puedo recibir el impacto de la palabra, yo puedo ser impactado por la palabra, el Espíritu de Dios me toca, pero es como la semilla, pero no la riegas. Y si no la riegas, la semilla se muere. No hay cambio. Ahora, escucha. 4 veces a la semana, si alguien lee la escritura 4 veces a la semana, ya el cambio se empieza a ver. No sé si podemos tener esa gráfica. Si no la tenemos, yo la tengo aquí, la abro porque me gustaría que la leyeras o que la vieras.
Me dicen si la tienen, si no. ¿Apareció por ahí? No. Ok. Quiero que mires esto. Te lo voy a mostrar. Mira. No ha salido. Ok, muy bien. Cuando alguien, escucha, esto es poderoso. Esto está comprobado científicamente. No fue alguien ahí que, miro. No, científicamente. Si alguien lee y estudia la palabra mínimo 4 veces a la semana, la sensación de soledad disminuirá en un 30%. La sensación de ira, los problemas de iras disminuyen en un 32%. La amargura en las relaciones, en el matrimonio, en los hijos y en los amigos cae en un 40%. Wow. El alcoholismo cae en un 57%. Míreme. Los que les gusta el alcohol, me ojo, póngame cuidado. Usted no necesita que el pastor le ponga la mano y le diga: fuera, espíritu de corona. Una vez una hermana trajo a su marido todo borracho. Pastor, ore por mi marido que ya no aguanto. Y el maestro, el marido así. Y el pastor dice: en el nombre de Jesús, Satanás. Dice: no, Satanás no, Santana para servirle. Los borrachos no van a cambiar porque yo te ponga la mano. Tú cambias cuando empieces a meterte la palabra. Tenemos que darle poder tenemos que creer en el poder que tiene la palabra. La palabra transforma cuando la obedeces. 57% cae el alcoholismo. La sensación de estancamiento espiritual. Esto es impresionante. ¿Por qué tanta gente se siente estancada espiritualmente? Fercho, ¿por qué? Estoy estancado. Porque no leen la escritura, porque no la meditan, porque no la practican y le echan la culpa al pastor. Aquí no se siente la gloria. Pues váyase para donde la hermana Gloria. Si lo que usted necesita es meterse todos los días con la palabra, meterse, comérsela, que esa palabra se meta en su corazón, en su mente, meditarla y obedecerla. Esto me impactó. El contacto con la pornografía cae en un 61%. Pero ¿qué hacemos nosotros? Los que no estamos acostumbrados a tener un tiempo con la escritura. Necesito que me pongan la mano. Viene el ungido, que me ponga la mano. Viene el profeta, que me profetice. Y el 99% de los evangélicos andan así, buscando experiencias. Pero vaya usted y dígale: ¿cuándo fue la última vez que te sentaste, abriste la escritura, meditaste en ella, la estudiaste, la escarbaste, te consideraste en el espejo? No, que yo escucho es al pastor Escarpeta por el YouTube. No. Pero mire esto. La acción de compartir la fe con otros aumenta en un 200%. Esto es a los que mínimo 4 veces a la semana se alimentan, pero firme de la palabra, de 4 a 5 veces. La práctica de formación en el discipulado crece 230%. La capacidad de guardar la palabra en la mente. Alguien diga: sí se puede. A mí no me diga que usted no se puede. Ay, pastor, es que yo no me sé los versículos bíblicos. El único que me sé es Juan. Jesús lloró y no me sé el texto donde está. No me diga eso, porque usted se sabe todas las series de Netflix, se las sabe con capítulos, versículos. Se sabe todos los chistes que echan en el trabajo. ¿Y por qué no se memoriza la escritura? Digan amén a esa regañada. Más fuerte, decía amén a eso. Entonces, escucha: el pecado te alejará de las escrituras, pero hasta las escrituras te alejarán del pecado. Sal, Jorge, por favor. Vamos a pedirle a Jorge que salga para terminar este tiempo. Ven, George. Un aplauso para George. Entonces, George, párate frente al espejo de la palabra. Párate frente al espejo de la palabra. Y cuando poco a poco empezamos a meditar en la palabra, el Señor nos va mostrando cosas y tú te ves cómo estás. Y de repente el chisme se va, la mentira se va. Y el Espíritu Santo, esto es hermoso, esto es lindo, porque es que usted lee un libro cualquiera y el libro le da información, la escritura le da transformación. ¿Por qué transformación? Porque el mismo que la escribió te empieza a decir: no te preocupes, solo déjate formar por mi palabra. Y empieza a echar la mentira. Debiste.
te arregla, te quita ese calzado de pecado que tienes y te pone como un hijo del rey. Eso hace el poder de la palabra. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Y hermanas, a ustedes les va a gustar este punto. No se despeguen del espejo. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, esfuérzate, Josué, por una cosa. Esfuérzate por obedecer mi palabra. Y luego dice, nunca se apartará este libro de tú. Pero antes que esté en la boca, tiene que estar en la cabeza, porque yo no hablo lo que no sé. Yo me la aprendo y me la digo. Entonces mira, lo que Dios le dijo a Josué es esto. Memorízate la palabra. ¿Y cómo la memoriza? Leyéndola. Y luego, habla la palabra. Habla la palabra. Porque de la abundancia del corazón, y el corazón y la mente están conectados. Y luego dice, cuando hagas eso, medita de día y de noche en ella. Esto está poderoso. Entre el oír y estudiar la palabra y obedecerla hay un puente, hay un gap, hay un espacio. ¿Me ayudas, Paco, un momento? Jorge representa el obedecer y Paco vas a representar el escuchar, el estudiar, el leer la Biblia. Y yo estoy en la mitad. Yo me llamo meditación. ¿Cómo me llamo yo? Meditación. Listo, eso es lo que le falta al pueblo. Por eso cuando escuchan la palabra, la leen en una prédica o la leen, la estudian, pero no la obedecen, es porque no la meditan, es porque se miran al espejo y se van. Pero la meditación me mantiene pegado al espejo. ¿Y qué es meditar? ¿Alguien ha visto una vaca? Sí, pastor, la dejé en la casa. No iba a decir algo, pero no. Te reprendo, diablo. Y usted no sabe lo que yo iba a decir, entonces no saque conjeturas. Pero ¿alguien ha visto una vaca rumiando? ¿Cómo hace una vaca rumiando? O sea, se ve, no voy a hacer de vaca, pero imagínensela. ¿Y qué está haciendo cuando rumea? Agarra el pasto duro y se lo mete a la boca y empieza a procesarlo. Y luego, eso es la meditación. La meditación para el creyente es rumiar la palabra, meditando en ella para que haga efecto. Mire, no es solo decir amén y gloria a Dios, es meditarla. Y cuando yo empiezo a meditar la palabra, se une la acción con el estudio. Y la meditación hace que estas dos cosas vayan a la mano. Mire, tirín, 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 van a la mano. Estudio la palabra, medito la palabra y por último hago la palabra. ¿Y qué pasa? Algo pasa. Cristian, ven, conéctatele aquí a Jorge. El éxito se pega. El éxito se pega. ¿Y a ti por qué te va tan bien en todo? ¿Por qué guardo la palabra, medito la palabra y obedezco la palabra? Por eso me va bien en todo lo que hago. David, ¿de dónde sacó eso? Lo que Dios le dijo a Josué. Y te irá bien, prosperarás, tendrás éxito. ¿Pero qué hace la gente? No, pero yo quiero éxito. Éxito es lo que quiero yo. No, papito, no vas a hacerlo. Lo que tú quieres es mi palabra. Porque cuando camino en la palabra, estaré preparado para el éxito que Dios tiene. El éxito no me va a hacer daño porque tengo el carácter de Cristo dentro de mí. Gracias, mis muchachos. Ponte de pie. Ponte de pie.